Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Le agradezco al Señor la oportunidad de estar nuevamente presenciando este programa de meditación de la noche. Gracias a usted también por el interés de estar escuchando en esta oportunidad que Dios nos presenta de poder meditar y reflexionar ahora en el libro de los Proverbios. Así que voy a pedirle de favor que me acompañe buscando en su Biblia o leyendo en todo caso en la pantalla en Proverbios número 2 y vamos a buscar el versículo 6. Proverbios 2:6, que nos dice las palabras siguientes: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vamos a orar, por favor. Padre amado, te damos muchas gracias por darnos la bendición de poder acercarnos a ti en oración, pero también a través de tu palabra. Danos comprensión y la manera de poder asimilar la enseñanza de hoy, que más que una enseñanza es una reflexión para poder aplicarla a nuestras vidas, poderla analizar, meditar justamente para poder entresacar una bendición espiritual a nuestra vida. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un común denominador en todo el libro de los Proverbios, y el común denominador es la sabiduría y la inteligencia. Ambas palabras vamos a encontrarlas prácticamente en todos los capítulos de Proverbios, en los 31. Si en alguno no lo encontramos, la palabra literal, ciencia, inteligencia, conocimiento y sabiduría, vamos a encontrar ilustraciones de estos conceptos aplicados en la vida cotidiana. En este versículo 6 que hemos leído ya previo a la oración, nos dice Salomón, porque Jehová da la sabiduría. Y también continúa diciendo, y de su boca viene el conocimiento, es decir, la ciencia y la inteligencia. Nos habla la Biblia en este versículo de ciencia o conocimiento, de inteligencia y de sabiduría. Ambas, sabiduría e inteligencia y conocimiento también, provienen de Dios. No hay otro medio en el cual podamos obtener la sabiduría de Dios como la describe Santiago en el libro que lleva su nombre. Da una descripción breve muy acertada de la sabiduría, cómo es la sabiduría de Dios, y la contrapone con la sabiduría humana o la sabiduría del hombre, que es animal, que es terrenal y que es diabólica. Ahora, Proverbios nos da una clave acerca de lo importante que es y el alcance que tiene la sabiduría y la inteligencia. No hemos llegado a comprender a cabalidad los cristianos hasta dónde alcanza el hecho de poder, el alcance que tiene y el poder que tiene la sabiduría de Dios. Cuando Salomón en este versículo y en muchos otros habla de sabiduría, obviamente se está refiriendo a la sabiduría, a la inteligencia, al conocimiento, es decir, al acervo informativo que tiene que ver o con lo concerniente a Dios, a su persona, a su obra y a su revelación, que es la palabra de Dios. Es muy interesante notar, hermanos, jóvenes también que me escuchan en esta meditación, la importancia que Dios le da a adquirir sabiduría. Dice que de Dios viene la sabiduría, porque Jehová da la sabiduría. Es verdad que la sabiduría, la inteligencia, alguna persona puede definir y puede decir, bueno, yo no soy tan inteligente porque yo no tengo un alto coeficiente intelectual, yo tengo un IQ muy bajo, así que pues ni modo, así me hicieron genéticamente, pues así fui diseñado por mis padres. No estamos hablando de la capacidad, porque todos tenemos capacidades, unas más restringidas que otras, pero todos tenemos capacidades, solamente que hay que aprender a desarrollarlas. Estamos hablando de la sabiduría, es decir, de la capacidad de reflexión, de análisis,
la capacidad de poder tomar lo mucho o lo poco que podemos entender o comprender, pero si lo aplicamos, ese conocimiento que vamos adquiriendo de la Biblia, por ejemplo, de las historias bíblicas, de las predicaciones, y vamos adquiriendo ese conocimiento de la palabra de Dios y lo aplicamos a ciertos aspectos de la vida diaria, porque es de lo que nos habla el libro de Proverbios. Nos habla de esos aspectos cotidianos que emprendemos día tras día. No se profundiza tanto en ciertos aspectos, sino en aquello que podemos desarrollar día a día. Y dice la Biblia, Dios da la sabiduría. Y eso es verdad, porque si nos vamos al Nuevo Testamento, Santiago nos recuerda y nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pues vaya y matricúlese a la universidad. No es eso. La sabiduría, hermanos y muchachos, no se adquiere a través del estudio secular o de la cultura o de la idiosincrasia de la cual uno proceda. La sabiduría y la inteligencia proviene de Dios. Salomón estaba completamente ciertísimo, porque de Jehová viene la sabiduría. Dios hace que el proceder de una persona se vaya reforzando con cierto conocimiento secular, cierta metodología que uno va adquiriendo con el paso del año a través de los diferentes niveles escolásticos, sea llámese preparatoria o high school o colegio, universidad. Y son buena información que Dios permite a las personas que podamos adquirir, pero realmente lo que va a hacernos permanecer en este mundo es la sabiduría que viene de Dios. Y Dios dice su palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. No es cara. La sabiduría y la inteligencia tienen un alto valor intrínseco en sí misma, pero no cuesta. Si tú tienes falta de sabiduría, joven, dice la Biblia, pídala a Dios. Pídela a Dios. Es verdad que hay personas que dicen, bueno, no tengo la facilidad para poder aprender, voy a buscarme unas pastillitas que tengan tiamina, voy a tomar este jugo, esta combinación de vegetales para que me estimule. Claro, pues son recursos naturales que podemos llevar a cabo, pero el conocimiento que podemos adquirir de la palabra de Dios, que Dios nos da a través de su Biblia, de su palabra, y lo aplicamos y lo llevamos a cabo, eso es realmente la sabiduría. Y si a ti te falta sabiduría, es decir, si no tienes la manera, se te dificulta poder entender un poco las cosas que aprendemos de la predicación, de la escuela dominical, del discipulado, de la lectura devocional, y llegas a una línea, a un límite que ya no puedes pasar. Y dices, qué difícil es esto. Dice la Biblia, pídeselo a Dios. La sabiduría viene de Dios, no viene de uno mismo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Salomón estaba convencidísimo de eso y dijo, porque la sabiduría viene del cielo, viene de Dios, y la inteligencia, dice, viene de la boca del Altísimo. Ahora, ¿de qué sirve, hermanos, tener sabiduría o ser sabia una persona? ¿De qué sirve la inteligencia? Es decir, de tener conocimiento bíblico. ¿De qué sirve venir a la escuela dominical y escuchar una lección o leer la Biblia cada día o sentarse en una conferencia de la familia o de las misiones o una predicación evangelística o de avivamiento? ¿Qué beneficio podemos obtener de eso? Mucho y mucho más de lo que podemos imaginar. Porque Dios quiere darnos inteligencia, conocimiento y sabiduría a través de todo ello. ¿Y sabe para qué? No me va a alcanzar el tiempo en este programa, pero ya lo veremos en el siguiente. Pero dice la Biblia, dice cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia, el conocimiento, fuere grata a tu alma. Entonces describe Salomón el beneficio que tiene una persona al adquirir sabiduría e inteligencia. Versículo 11 dice, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. La discreción habla de prudencia, es decir, habla de un valor moral absoluto
de los cuales en los últimos tiempos se ha ido menguando y se ha ido perdiendo. Por ejemplo, por mencionar la discreción, aquí el pasaje lo menciona, la discreción te guardará. Porque hoy en día muchas personas son indiscretas, son imprudentes. ¿Sabe por qué? Por falta de sabiduría, por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Porque se dejan llevar por las actitudes de otras personas, por sus ímpetus, por su impulsibilidad, y creen que tienen derecho de meterse en la vida de otros, y así que tratan de inmiscuirse y de conocer más y de saber más y de escuchar lo que no deben de escuchar y de ir donde no deben de ir y de hablar lo que no deben de hablar, de callar lo que no deben de callar. Pero cuando se tiene el conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de Dios en su vida, por más mínimo que sea, si lo aprendemos a desarrollar y aplicar, entonces dice, la discreción te guardará. Vas a entender los valores, vas a entender los principios morales, vas a entender los principios bíblicos para tu vida. Tu calidad de vida será mucho mayor cada vez. Y bueno, habla de algunos beneficios en concreto que menciona aquí. Te van a librar de la mujer extraña, te van a librar de las malas amistades, de las malas influencias en tu vida. Pero eso lo vamos a mirar en otra meditación. Quiero terminar diciendo que sencillamente dice la Biblia, los rectos, dice el versículo 21, habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, pero los malos no van a prevalecer. Es decir, aquellos que deciden abrazar la inteligencia, el conocimiento de Dios, aquellos que deciden tomar en serio las enseñanzas bíblicas y las adoptan, las abrazan, las viven, las aplican a su propia vida y en cada aspecto material o secular de su vida, entonces Dios va a desarrollar en ellos ciertas enseñanzas, conceptos, valores, principios, verdades eternas. Se van a ir desarrollando en la vida de uno para aprender a ser mejores personas. No vamos a cometer indiscreciones, imprudencias, no vamos a cometer fallos en nuestra vida. Claro, somos imperfectos y nunca estaremos perfectos hasta que estemos en la presencia del Señor, pero podremos vivir con menos errores posibles en nuestra vida. Porque la sabiduría viene de Jehová y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aprendamos a considerar a Dios en cada aspecto de nuestra vida y sea Él el que nos haga resplandecer las capacidades, las habilidades y el conocimiento para poderlo desarrollar en nuestras propias vidas y ser sabios en nuestro diario vivir. Vamos a orar. Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, danos sabiduría. Tu palabra lo dice que si tenemos falta de esta, carencia de ella, la pidamos. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a permanecer en el camino de la verdad y a abrazar tu palabra y vivir y aprender y aplicar todo lo que podamos. Gracias por recordarnos, ayúdanos a desarrollar y a meditar en estos versículos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.